RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Aquí llegamos, es de nuevo el tiempo de los misterios. Abrimos el espacio en blanco. Algo que hacemos hoy desde el estudio 104 cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida y encantados de estar de nuevo con vosotros. Esta noche en la parte técnica Jesús Carreras, Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y como siempre, este que os habla, Miguel Blanco, como os digo, encantados de estar juntos estas 2 horas. Tenemos formas de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Nuestros compañeros, como siempre, Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena se encargan de atender esas redes. Enrédate con nosotros, nos encanta que te enredes. Y atentos, temas exclusivos nos esperan hoy. Ahí os dejamos un avance. Para hoy os hemos preparado contenidos sugerentes. Los temas principales tienen algo que ver con ese otro lado oscuro que a veces no se deja ver y que intenta hacernos creer que no existe. Comenzaremos con un viaje apasionante por una comunidad española a la búsqueda de fenómenos, leyendas y hechos que no nos dejarán indiferentes. Y después nos visitarán 2 expertos para guiarnos entre las notas de la música y así buscar indicios de algo más que sonidos. Ese es nuestro mapa de la emisión de hoy, pero si deseas conocer algo más, tendrás que compartir este tiempo con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Y vamos ya con nuestro primer argumento. Nuestro invitado lo ha llamado Tras la semilla del diablo. Y tras esa introducción, os lo ofrecemos, ya veréis qué interesante. Os invitamos a un viaje por Castilla-La Mancha junto a un protagonista muy especial. Junto a voces muy autorizadas, se han lanzado a recorrer parte de nuestra geografía tras la semilla del diablo.
Serán varias rutas a la búsqueda de esos acontecimientos que tienen detrás al diablo o a los diablos. Un apasionante viaje lleno de testimonios y datos. Con esta nueva aventura os dejamos. Esta música va a servir para poner en valor algunos trabajos que merece la pena reseñar. El que hoy vamos a presentaros de nuevo tiene que ver con un compañero que está con nosotros, Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús. ¿Qué hay, Miguel? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Eres el conductor del Dragón Invisible, ¿verdad? En Castilla-La Mancha. Efectivamente, eso es, en Radio Castilla-La Mancha, sí, señor. Uno de los programas de misterio que merece la pena escuchar, aunque bueno, un tanto, ¿cómo diría yo? No se lo cree todo, que es bueno. Eso es verdad, eso es verdad. Un poco la marca de la casa. Fíjate, el año que viene haremos ya los 10 años del Dragón. Todavía vamos muy a la zaga de programas míticos y veteranos como El Espacio en Blanco, pero es verdad que en estos 10 años, pues un poco la marca de la casa o la línea editorial se ha ido volviendo bastante escéptica, que no incrédula y no negacionista. Eso es importante matizarlo. Eso es importante, sí, señor. Hay que ser escéptico, pero hay que estar abierto a cualquier tipo de cosa. Y estáis trabajando en un podcast que se llama La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha. Pues sí, efectivamente. De hecho, yo recuerdo, pues con muy buen recuerdo, que ya presentamos aquí hace un poquito más de un año la primera temporada de ese podcast. Tuvo muy buena acogida, tuvo muy buena recepción, muy buen nivel de escuchas, y precisamente por eso pues nos han encargado una segunda temporada que ya está disponible al completo. Son 6 episodios y se pueden escuchar de forma totalmente gratuita en la plataforma de audio de Radio Castilla-La Mancha, que es playpodcast.es. Lo haces con otro compañero, otro monstruo de la comunicación, Juanjo Sánchez Oro, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, porque además Juanjo lleva gran parte del peso y del trabajo de esta serie, como es pues parte de los guiones y sobre todo, y lo más importante, la parte de documentación. Juanjo es historiador, es especialista en ciencias de las religiones y por tanto su aportación y su papel es fundamental para darle a la serie el rigor y el empaque que consideramos que tiene. Debería estar aquí con nosotros, pero el muy mamón, como dirías... Eso te iba a decir, el muy mamón hemos tratado de localizarle, pero está en la India, ¿verdad? Justo, por allí anda. Bueno, de cualquier forma tenemos a una de las partes de este trabajo que ya veréis qué interesante es y qué cantidad de datos nos da sobre el mundo del misterio. Y hacéis el primer capítulo y habláis de la Escuela de Nigromancia de Toledo, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, porque al igual que ya hicimos en la primera temporada, y esto me parece interesante remarcarlo desde el principio, que aunque el título pueda ser pues como muy sugestivo, muy terrorífico, esto de la Semilla del Diablo, al final se trata de una serie de corte puramente histórico, antropológico y folclórico, que trata de repasar pues cómo determinados episodios históricos, determinados personajes o determinados capítulos de la historia, como el que vamos a comentar de la Escuela de Nigromancia de Toledo, están marcados o están un poco sobrevolados, ¿no?, por la figura del diablo, que al final está presente incluso en nuestros días. Y efectivamente, en este primer capítulo de la segunda temporada del podcast, hemos empezado fuerte con un mito, con una leyenda que está muy presente. Incluso uno, pues si todavía va a Toledo y hace una de tantas rutas turísticas que hay disponibles, es muy probable que le hablen de esta escuela, porque podríamos hablar casi que fue una fake news, lo que hoy se llamaría fake news, de la Edad Media. Hay que remontarse a finales, mediados del siglo XII, el siglo XIII, en plena Edad Media, como decía, y estamos en pleno auge de las universidades y del conocimiento en Europa. Y si bien nos encontrábamos que en distintas capitales europeas como París u otras, pues eso, se hablaba del derecho, se hablaba de la medicina, se hablaba de materias mejor consideradas, de repente nos encontramos que a Toledo y por extensión a España en general se nos cuelga el San Benito de forma totalmente infundada, como luego iremos viendo,
de que aquí lo que se estudiaba, lo que se aprendía y lo que mejor se dominaba eran los diablos, la magia negra. Y de hecho, si te parece, ahora podemos escuchar un corte de cómo empieza precisamente toda esa leyenda, porque tiene una fecha concreta y es en el año 1229, cuando se inaugura precisamente una gran escuela de estudios religiosos, una universidad que estaba destinada a divulgar la correcta ortodoxia católica por toda la región y parte del continente. Y allí, en esa primera sesión de inauguración de esta escuela, hay un monje, el Inando de Framont, que pues da un discurso ante un montón de personas. En ese discurso toma la palabra, hace el sermón inaugural. Y si te parece, yo creo que vamos a hacer casi un viaje en el tiempo, porque podemos escuchar, ha llegado hasta nuestros días, parte de ese discurso y qué es lo que contaba este religioso. Lo escuchamos. Mientras que otros muchos se empecinan en enriquecerse, los maestros y los escolares recorren las ciudades y el mundo entero para convertirse en eruditos y en lo que se suele llamar sabios. Pero esta sabiduría, en buen número de casos, equivale a locura. En efecto, de estos estudios que se fijan siempre en nuevas metas, sin alcanzar nunca la verdad, de esta ciencia o de esta sabiduría que nada ayuda a la salvación, ¿qué se puede sacar sino la locura? Los estudiantes encuentran en París artes liberales, en Orleans autores, en Bolonia leyes, en Salerno médicos, en Toledo demonios y en ninguna parte buenas costumbres. Una escuela que fue famosa en todo el mundo y a la cual venían de todas las partes de Europa, a pesar de esa mala leyenda que había, ¿no? Pues sí, efectivamente. Ya digo que inmediatamente se hace popular o cobra esa mala fama y, como bien dices, había, por ejemplo, estudiantes, hay un caso concreto que nosotros contamos en uno de los episodios, que es el de un joven llamado Felipe de Pistoia, que era originario de la Toscana y que emprende desde Italia un viaje hasta Toledo, precisamente con la intención de aprender los secretos de la nigromancia en la legendaria ciudad de Toledo. La nigromancia, que no es otra cosa que esa magia negra capaz de comunicarse con los muertos, comunicarse con los demonios. Y lo cierto es que no era fácil acceder, según la tradición oral, según la leyenda, no era fácil acceder a esta escuela, porque una vez que este joven, que Felipe de Pistoia, llega a Toledo, no llega a encontrar ningún maestro que le instruya en las artes oscuras, hasta que finalmente es recibido por un anciano que además describen con cuerpo deforme, de carácter agrio, dándole un poco esa imagen, ¿no?, de personaje oscuro, que a disgusto acepta a este discípulo, pero antes de ser aceptado en esta legendaria escuela tiene que pasar una serie de pruebas. En primer lugar, es recluido en una habitación absolutamente solo y allí se encuentra un libro que abre y comienza a leer en voz alta. Inmediatamente, cuentan las crónicas, empiezan a surgir de la nada una horda de demonios terribles. También se habla de innumerables animales y bestias como murciélagos, perros, puercos, y Felipe ahí mantiene la calma, permanece callado sin inmutarse, pero de pronto, inexplicablemente, desaparece de esa habitación donde había sido encerrado y aparece en la calle, donde encuentra a ese maestro de las artes oscuras, que entiende que no ha pasado la prueba y lo vuelve a meter en esa habitación. Pasa otra prueba que no llega a superar este Felipe de Pistoia y ya no hay más oportunidades. Al no ser aceptado en esta escuela, sigue el consejo de este anciano mago y se marcha a París a estudiar otras cuestiones, porque no fue aceptado, según esta leyenda, en la escuela de nigromancia de Toledo. Lo que se parece es que hubo un papa, Silvestre II, un papa maldito, que dicen que pactó con el diablo, que tenía relación con todo ello. Efectivamente, porque uno de los alumnos, según la tradición, más ilustres que tuvo esta escuela de nigromancia de Toledo fue ni más ni menos que este papa que ya citabas, Gerberto de Aurillac, más conocido cuando es nombrado papa como Silvestre II, y es nombrado papa además en una época muy concreta, en esa época de cambio de siglo, donde todos los males parece que se iban a venir.
Y lo curioso, como vamos a ver, es que efectivamente fue acusado ya no solo de pactar con el diablo, sino que incluso la tradición le atribuye la construcción de una cabeza parlante que era capaz de responder preguntas, que no hizo sino pues alimentar la leyenda negra de este personaje. Lo curioso es que de forma o de manera histórica no se puede demostrar que Silvestre II estuviese en Toledo. Sí que estudió y sí que estuvo en la península, quizá más hacia el norte, en la zona de Cataluña, pero ¿de dónde viene esta fama de Silvestre II como mago, como nigromante y como alumno de la Escuela de Nigromancia de Toledo? Pues de una razón muy sencilla que explica a su vez un poco por qué surge esta leyenda. Y es básicamente porque era una persona con unas inquietudes intelectuales de todo tipo, y en lugar de ceñirse, digamos, a lo estrictamente aceptado por la Iglesia en aquel momento, pues él adquirió conocimientos muy avanzados en matemáticas, en astronomía, en astrología, y todas estas ciencias que empezaban a despuntar todavía eran vistas con recelo desde determinados púlpitos y desde determinados sectores. Entonces, quien se atrevía a estudiarlas, quien se atrevía a comprenderlas, casi que era inmediatamente tachado pues de ser eso, ¿no? Un alumno del mismísimo diablo. Creo que tenemos un corte que habla de él. Lo escuchamos, si te parece. Perfecto. Gerberto de Aurillac se convierte en papa. Y con Gerberto toda una tradición demoníaca que le acompaña por haber estado durante años formándose aquí y por tener la osadía de difundir por Europa algunos de esos saberes. Por ejemplo, los números arábigos. ¿Cómo vas en el siglo X a desarrollar grandes operaciones de cálculo, de álgebra, si no conoces los números arábigos ni el número 0? Estaba ahí medio introduciéndose. Si te mueves todavía con números romanos, pues eso es una revolución. Lo que pasa es que esa revolución viene garabateada. Nosotros sabemos la primera vez que aparecen esos números indoarábigos en un texto riojano en el monasterio de Albelda, y aparecen contemporáneos a Gerberto esos números. Gerberto intenta introducirlos, no le fue bien, ¿eh? Luego tardarían tiempo en aceptarse los números indoarábigos. Pero eso te permite desarrollar operaciones de cálculo infinitesimal que para un emperador que tiene que tener unas finanzas saneadas es buenísimo. Con lo cual, eso lo ha aprendido entre herejes musulmanes y demonios, lo que queráis. Pero me viene muy bien. El problema de Europa es que ha abandonado muchas veces sus propias traducciones científicas. Y esas tradiciones se mantienen en el mundo islámico. El ábaco, Gerberto de Aurillac, sube un ábaco que permite hacer operaciones de cálculo mucho más exactas. También, condenado, hereje, todo lo que venga de Al-Ándalus, mal. Relojes, técnicas de irrigación, era un tipo práctico, con lo cual todo ese conocimiento teórico lo implanta al servicio de quien finalmente consigue. Lo bueno, Jesús, es que habéis contado con expertos que os hacen estas explicaciones en cada uno de los capítulos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo creo que es algo de lo que más orgullosos estamos y a lo que más valor hay que darle. En este caso hemos escuchado a Felipe Vidales, que es doctor en Historia Moderna. Es uno de tantos, ¿no?, de los más de 10 especialistas que tenemos, y que, como dices, hace muy accesible conocimientos a veces complejos. Nos explicaba precisamente Felipe cómo, pues ese estudio de determinados conocimientos es lo que genera la idea de ciudad diabólica en Toledo. Y yo te decía que esto nos servía también para explicar un poco la realidad detrás de la Escuela de Nigromancia de Toledo, porque detrás de esa leyenda no existió, hay que decirlo, pero sí hubo una institución que existió, que es absolutamente histórica y que todos nos va a sonar, que es la que promulga un poco esta historia. Y es Escuela de Traductores de Toledo, ¿verdad? Efectivamente. A partir del siglo XII y siglo XIII, con todo el proceso de traducciones, igual que la Escuela de Traductores extiende ese saber, extiende también el mito de la Escuela de Nigromancia toledana. En Francia hay una expresión muy conocida que es a Toledo, los diablos, lo que en el mundo islámico, aquí en Toledo, se llamaba la ciencia de los antiguos, por oposición a las ciencias de la teología, las ciencias puras, diríamos hoy, las ciencias exactas. A partir de los siglos XII, XIII, se empieza a gestar la idea de que todas esas ciencias son demoníacas, porque permiten un punto de vista crítico, permiten un acercamiento a la naturaleza, permiten adivinación, permiten conocer el futuro, permiten una mezcla entre lo astronómico y lo astrológico, no había líneas rojas, y pasan a ser automáticamente condenadas. Ahí se gesta esa idea de que en ciudades como Toledo, donde estaba todo el saber científico, en las cuevas, en el subsuelo, malos magos y nigromantes adivinan, como una forma más de adivinación de las muchas que había, a través de cadáveres, a través de contactos con el demonio. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hoy con Jesús Ortega descubriendo un montón de misterios de esa ciudad mágica, Toledo, que fue el centro de culturas y que menos mal que se está recuperando. Y ahora nos vamos de fiesta, ¿te parece?
Pues sí, me parece perfecto, porque además hace muy poquito que han tenido lugar estas fiestas de los diablos. Botargas y endiablados son los que andaban por ahí. Pues eso es, nosotros hemos titulado a ese capítulo Satanás sale de fiesta porque también encontramos en la tradición, ya no solo de Castilla-La Mancha, sino de otras partes de España y también de Europa, que existen unos personajes. Nosotros nos vamos a referir en primer lugar a las botargas, habría que hablar de los diablos, de las mascaritas, pero son unos personajes enmascarados y grotescos que aparecen en fiestas tradicionales de diferentes puntos, cuyo origen es incierto, pero fíjate, porque podrían remontarse a rituales paganos precristianos relacionados con la naturaleza y la fertilidad. Y aquí, pues en Luzón, por ejemplo, en Guadalajara, tenemos una de las más populares, los Diablos de Luzón. También hemos hablado con cantidad de expertos. En este caso, uno de ellos es Antonio Herrera Casado, que es cronista provincial de Guadalajara, que nos explica, yo creo que de manera bastante certera, ¿qué son estos personajes? ¿Qué son las botargas? La botarga es una figura muy simpática y graciosa, muy colorista, que aparece en las fiestas de numerosos pueblos de la provincia de Guadalajara, fundamentalmente del área del Valle del Henares y de la Alcarria, aunque las hay en otras comarcas, y que aparece en la época del pleno invierno, finales de enero, primeros de febrero, el momento en el que la naturaleza, aunque es todavía invierno, se despierta y empieza a crecer. Es una figura que tiene indudablemente unas características de ancestralismo enormes. Está fuera de cualquier tradición cristiana, de cualquier tradición culta, y por lo tanto es algo enormemente popular y desde luego muy antigua. Lo bueno de estas botargas es que esas fiestas se siguen haciendo ahora, no sé si con Satanás o sin Satanás, pero se recupera esa tradición y sigue estando viva, ¿verdad? Pues sí, y afortunadamente, porque fíjate, aunque se parecen, entre comillas, ¿no?, que me perdonen, al carnaval, no tiene nada que ver, porque no tiene ni contenido religioso ni forma parte del calendario litúrgico. Pero fíjate, porque tú lo has dicho, ahora las tenemos, pero durante mucho tiempo y en diferentes épocas de nuestra historia, por ejemplo, durante la dictadura franquista, estas fiestas fueron absolutamente prohibidas por aquello que representaban, ¿no? Las funciones de las botargas son distintas: asustar, animar, dirigir danzas, y sobre todo representan, como decía Antonio Herrera Casado, representan un poco ese caos, ¿no?, que a veces es también necesario para volver un poco hacia la luz. Déjame que escuchemos un poco el ruido que meten estas botargas. Desde luego por ruido no será. Esto yo sé que es antirradiofónico total, porque es muy llamativo, pero es horrible. Sí, pero bueno, ahí suenan esas fiestas. Nos vamos ahora con La Sangre del Diablo, otro nuevo capítulo de lo que habéis preparado, ese trabajo increíble que habéis hecho. ¿Quiénes son o qué son esa sangre del diablo? Pues mira, fíjate, en la primera temporada, dentro de las persecuciones que durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII llevó a cabo la Inquisición, nosotros en la primera temporada obviamente nos centramos en la caza de brujas. Pero hay que decir que, fruto también de esa leyenda negra, aquí en España la hechicería y la brujería no fueron especialmente perseguidas por parte de la Inquisición con respecto, ¿no?, y en comparación a otros países. Sin embargo... Pero eso hay que remarcarlo mucho, porque tenemos la leyenda negra que en España se mataron a un montón de brujas, y creo que me parece, según los estudios, solamente 50, mientras que en otros lugares eran miles de ellas. Aquí se persiguió otro tipo de personas, ¿verdad? Claro, efectivamente, a eso iba, que dentro de esas minorías perseguidas, o que estaban quizá más en el punto de mira de la Inquisición, nos encontramos a dos sectores, digamos. Por un lado, los moriscos, y por otro lado, los judíos. Nosotros en esta segunda temporada, si hay tercera ya nos centraremos en los judíos, pero en esta segunda temporada lo hemos hecho, o nos hemos centrado precisamente en los moriscos. Muy rápidamente ponemos en contexto, hay que decir que cuando los reyes católicos conquistan Granada, pues casi al poquito tiempo inician un poco, al no conseguir la conversión, o al conseguirla pero no es del todo útil, comienza ese proceso de expulsión de los moriscos de Granada, y acaban distribuidos en diferentes comunidades por el resto del país. Una comunidad bastante importante estuvo precisamente en Castilla-La Mancha. Y claro, con el morisco, que practica esa otra religión, aunque es converso, como digo, estaba en ese punto de mira. Y es curioso porque no es que se persiguiesen como tal
unas prácticas mágicas que las había y ahora las comentaremos, sino que sobre todo se confundía costumbre de moros, nos decían a nosotros los expertos, con cultura de moros. Es decir, al final, si por ejemplo los moriscos se lavaban más a menudo que los cristianos, porque, bueno, aunque se habían convertido y habían sido bautizados, pues bueno, ellos seguían manteniendo ciertas prácticas criptoislámicas como pues no comer determinados animales o lavarse más veces al día, pues esa costumbre de moros, que tampoco hacía ningún daño, era interpretado como un elemento casi diabólico. De hecho, si te parece, podemos escuchar a otro de esos especialistas, que es Francisco Javier Moreno, que es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Castilla-La Mancha, y nos explica muy bien este contraste, ¿no?, entre cultura y costumbre de moros. Estamos ante comunidades que habían sido obligadas a convertirse al cristianismo, por lo tanto, pues siempre se dieron sentimientos de filoislamismo que dieron lugar a prácticas, en algunos casos, criptoislámicas. Las prácticas criptoislámicas son las prácticas de islamismo prohibido en el seno de una sociedad que era cristiana por los cuatro costados. ¿Quiere eso decir que todos los moriscos eran unos herejes impenitentes y eran unos criptoislámicos declarados, etcétera, etcétera? Bueno, quiere decir lo que quiere decir. Los moriscos son una masa muy importante en toda Castilla, muy importante en toda la península ibérica. No podemos unificar. Lo que quiso la monarquía en su momento fue unificar el mito del todos son uno, pero realidades moriscas hubo realidades muy diferentes. Hubo moriscos que se pudieron convertir al cristianismo de buena voluntad, hubo moriscos que no se quisieron convertir y que, bueno, pues practicaron el Islam en secreto. Hubo posiciones acomodaticias de moriscos que probablemente en lo religioso no tuvieron problemas en convertirse al cristianismo, pero que en lo cultural sí tuvieron más reparos a la hora de abandonar sus costumbres ancestrales, como por ejemplo la alimentación, como por ejemplo los bailes, como por ejemplo las relaciones sociales, que en un determinado momento fueron consideradas por la monarquía como signo de islamismo. Hay una frase muy paradigmática, a mí me gusta mucho contársela a mis alumnos, de la profesora Mercedes García Arenal, que habla de que en un determinado momento la monarquía confundió, probablemente de manera intencionada, costumbre de moros con creencia de moros. Y cuando eso se produjo, fue cuando se empezaron a detectar, o se empieza a detectar, mayores índices de persecución contra los moriscos. Es curioso porque la idea que tenemos de la Inquisición, ya da algunos datos, no solamente, como decíamos, se persiguió a las brujas, sino sobre todo a moros y judíos, porque iban en contra de la religión imperante en el imperio, ¿verdad? Absolutamente, y además en el caso de los moriscos era complicado porque aunque los tenían a todos registrados, precisamente como aportaban mucho a la economía y como mano de obra, digamos que, bueno, suavizaron un poco la persecución hasta que les interesó y fueron a por ellos. Pero fíjate, porque es lo curioso, ¿no? Y en ese capítulo hacemos una reflexión que es muy actual y a veces yo creo que necesaria, porque a pesar de que generaban cierto rechazo por parte de los cristianos viejos, a su vez, ese exotismo, esa personalidad que les daba su práctica religiosa, aunque fuera de manera secreta, lo que hacía era que los convertía en auténticos especialistas en materias mágicas y extrañas, principalmente en tema médico, en tema sanitario. Y, por ejemplo, las mujeres moriscas fueron claves, ¿no?, en la transmisión de determinados conocimientos mágicos y curativos, porque ellos tenían acceso a un conocimiento que, pues los cristianos todavía no conocían. Y nos encontramos, pues al igual que pasaba con la hechicería, que había mujeres especialistas en el curanderismo, en los exorcismos, en la adivinación, sanadoras que usaban hierbas y amuletos y textos mágicos, pero precisamente como tenían esa particularidad del otro, del ajeno, tenían esa fama de ser mejores magos, vamos a decirlo así llanamente, que los propios cristianos. Los moriscos eran los mejores en multitud de artes diabólicas. Hay muchas prácticas, digamos, mágicas de los moriscos, o bien que no son muy diferentes de las cristianos en cuanto a sus fines, o bien que en realidad son prácticas curativas. Los cristianos recurrían mucho a curanderos y a hechiceros o magos moriscos.
porque es un instinto natural del ser humano pensar que es más poderoso para bien, pero sobre todo para mal, el otro, digamos, ¿no? Es decir, que un moro o un judío, puestos a ser magos, puede tener más poder, un poder malo y demoníaco, que un cristiano que está haciendo lo mismo. Es un mecanismo que funciona, aunque las prácticas mágicas que hacían eran muy parecidas o eran las que estaban en demanda para lo que entonces se llamaba magia blanca. Por ejemplo, encontrar tesoros. Por ejemplo, hacer que mujeres que no podían tener hijos, que los tuvieran, o que un marido desdeñoso que se había echado un amante regresara. La magia amorosa es muy importante. Y es una magia que, por ejemplo, la Inquisición valora además de manera diferente cuando la ejercen los musulmanes que cuando la ejercen los cristianos, precisamente por pensar que están recurriendo a fuerzas que no son las propias de la religión verdadera, pero que en realidad era lo mismo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y hoy acompañados de Jesús Ortega, hablando de ese trabajo que han hecho. ¿Quién era la voz de esta mujer? ¿Quién era? Pues mira, Miguel, vuelvo a incidir en lo importante que es tener a personalidades de tanto nivel hablando y explicando cuestiones pues que tanto interesan, ¿no?, en programas como Espacio en Blanco. Ella era Mercedes García Arenal, él es historiadora de la religión, experta en cultura morisca y está adscrita, ella trabaja precisamente en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, del CSIC. Entonces, ese nivel de invitados y de especialistas, yo creo que, vuelvo a repetir, no es un punto a poner en valor. Por eso estamos hablando de ello. En alguna parte he leído que si queremos conocer lo que es el futuro, estudiemos la historia porque se va repitiendo constantemente. Esto es un tópico, pero wow, se va repitiendo constantemente. Quizás tengamos que aprender de muchas de las cosas que han ocurrido para sacar datos de lo que puede pasarnos en un futuro tal y como están las cosas. Digo, no sé. Totalmente, por eso decía que ese episodio dedicado a los moriscos tiene resonancias en la actualidad que son interesantes para reflexionar y aprender. Vale, dais un salto en la historia y os venís hasta 1990, a uno de los sucesos más tremendos que ha ocurrido en nuestro país, uno de ellos, el crimen de Almansa, ¿verdad? Un crimen terrible, y yo sé que esto va a sonar a impostado, porque claro, al final hemos hecho el capítulo. Hemos tratado de hacerlo con el máximo respeto posible, limitándonos más a la información que a la truculencia del caso, pero es verdad que siempre terminamos cada temporada de La Semilla con fenómenos actuales, ¿no?, viajando un poco desde el pasado al presente. Y efectivamente hay que trasladarnos al 18 de septiembre del año 1990, a la localidad de Almansa, en la provincia de Albacete, donde tiene lugar pues una de las páginas más oscuras de la crónica negra en nuestro país, porque una niña de 11 años es asesinada por su madre y dos mujeres más, precisamente porque consideraban que estaba embarazada del mismísimo diablo, en un crimen atroz que se alargó durante toda la madrugada. Y quizá el punto más relevante, entre comillas, ¿no?, de este episodio es que no solo contamos pues con periodistas como Elena Merino, que es conocida precisamente por todo el tema de sucesos, sino que hemos localizado al médico forense de los juzgados de instrucción de Almansa y de Illín en el año 1990. Es decir, al médico que realizó la autopsia de la niña, de Rosita, como era conocida, y el diagnóstico de la madre, de esta curandera, de Rosa González, que fue la responsable, ¿no?, de matar de la manera más atroz a su propia hija. Es curioso porque también hemos tratado, entre comillas, de desestigmatizar un poco a la localidad de Almansa, que está hasta el gorro, ¿no?, de que se hable de Almansa solo por ese crimen que sucedió hace ya muchísimos años y que incluso nosotros no nos hemos referido a él como se suele hacer, como el exorcismo de Almansa, sino como el crimen de Almansa, porque realmente no hubo exorcismo. Lo que hubo fue pues un delirio tremendo por parte de esta mujer, de Rosa González, que bueno, ella era curandera, tenía bastante fama en la localidad
y junto con María Ángeles Rodríguez Espinilla y su hermana Mercedes Rodríguez, imbuidas, como ahora vamos a ver, de, bueno, pues en un delirio tremendo, acaban cometiendo un crimen atroz. Pero si te parece, podemos escuchar, porque a mí hasta casi que me pone los pelos de punta describir la causa de la muerte de esta niña, recordemos, de 11 años, podemos escuchar al propio forense, a Federico Gómez Sáez, que nos cuenta pues cuál fue la causa de esa muerte, el análisis de la autopsia. La muerte fue por shock hipovolémico y era porque habían eviscerado prácticamente parte de la vulva, el útero, la vagina, por supuesto. Habían sacado parte de vísceras, parte del diafragma y habían incluso accedido al mediastino. Bueno, pues en esa evisceración, lógicamente la niña tuvo primero un shock neurógeno muy doloroso, que cayó en coma y el dolor ya no existía y tuvo muy poca situación de agonía, es decir, de darse cuenta. Entonces eso pues no deja de ser, en este caso, importante, porque ayuda a veces a minimizar ese sufrimiento de esa persona. Y a continuación pues hizo esa pérdida hemática que fue la que le produjo en realidad la muerte. Tremendo. El crimen de Almansa, el ritual que terminó en tragedia. Hay un corte más y hay mucho más material, pero que escuchen esa semilla del diablo en Castilla-La Mancha. Te doy la enhorabuena a ti y a Juanjo Sánchez Oro por ese trabajo que habéis hecho. El caso que más te ha llamado, aunque seas escéptico, de los que has investigado hasta ahora, y casi te despido. Pues mira, por desgracia te diría que este último, el crimen de Almansa, por lo atroz, lo crudo y lo duro de toda esta historia, que al final nos demuestra que el diablo no es un ser sobrenatural y por desgracia muchas veces no tiene cuerno ni rabos, sino que ese mal, ¿no?, lo tenemos muchas veces el propio ser humano en el interior. Ya, pero ya sabes que una de las estrategias del diablo es hacer creer a los humanos que no existe. Eso dicen. Gracias, Jesús. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Si quieren saber más, ¿dónde pueden escuchar todos esos capítulos que yo me voy a empezar a sacar para escuchar en este tiempo libre que tengo? Pues mira, como decía, se pueden escuchar de forma totalmente gratuita, sin ningún tipo de registro ni nada extraño, simplemente entrando en la web playpodcast.es, que es esa plataforma de audio de Castilla-La Mancha Media, y ahí van a encontrar La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, tanto la primera como la segunda temporada. Al fin y al cabo, y esto es importante remarcarlo en Radio Nacional, Radio Castilla-La Mancha también es una radio pública, es una serie que hemos hecho con el dinero de todos y que es importante precisamente que también valoren, ¿no?, que hay un esfuerzo y un trabajo detrás. Por eso nos hacemos eco de ella. Enhorabuena a los dos por el trabajo, a toda la gente que ha trabajado ahí, y que sigas volando mucho en ese dragón invisible. Muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, ya lo sabes, un placer volver al Espacio en Blanco. Y para nosotros que estés aquí. Un abrazo fuerte, te veo prontito. Un fuerte abrazo. Hasta luego. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Radio Nacional de España, la que quieres. 4 minutos no es mucho. ¿Ya verás? ¿Oh, sí? Ponte a escribir. Ya está aquí la 16ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España y Platino Crowdfunding. ¿Y qué hacemos? Crea tu cortometraje de un máximo de 4 minutos Esto es más como una utopía. y envíanoslo antes del 24 de mayo. Es que no nos van a seleccionar. El mejor obtendrá un premio en metálico ¿Nerviosa? para producir su siguiente obra cinematográfica. Venga, que te ayudo. Consulta las bases en rtve.es. ¿Daremos el salto? Recuerda, tienes hasta el 24 de mayo para participar. Es que el público no lo va a entender. Va a ser corto, pero intenso. Ay, qué pena que ya no tienes la calva de la suerte. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTV, la que quieres. La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen. O algo así. Espacio en Blanco. Un lugar donde habita el misterio. En Radio Nacional, con Miguel
Miguel Blanco. Y seguimos con más voces y más argumentos en este programa especial de hoy. Llega otro capítulo más, otro viaje más que vamos a hacer con nuestra Dark Lady, que siempre viene llena de luz, Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, como siempre, un placer. Y también para nosotros que estés aquí. O sea, que te gusta mucho Polonia. Estábamos hablando de Polonia ahora mientras preparamos esta conexión, ¿eh? Sí, la verdad es que me ha encantado el país. Lo que comentábamos, ¿no? Como Europa nos queda más cerquita, pues siempre lo vamos dejando para el final y a veces tenemos verdaderas joyas al lado de casa, quiero decir, a 2 horas y media prácticamente o 3. Y la verdad que es un país que me ha sorprendido mucho. Ahora, eso sí, frío, frío del bueno, menos 10 grados, Miguel. Sí, bueno, es lo que pasa por esas partes por ahí arriba. ¿Hoy dónde nos vas a llevar? Creo que nos llevas a una ciudad. Sí, hoy nos vamos un poquito más lejos, ¿eh? Hoy toca irnos más lejos. Nos marchamos hasta Australia, que es un territorio que a ti te gusta. Sí, que tengo pendiente. ¿Una ciudad tóxica? Sí, nos vamos hasta Wittnum para conocer pues una historia que tiene, que es una historia pues terrible, la verdad. Es una de las ciudades más tóxicas de toda Australia. Cuéntame un poco de historia. Si tú, bueno, ¿dónde está? ¿En qué está Australia? ¿Pero en qué parte más o menos? Sí. Pues es una población muy pequeñita, Wittnum, está en una zona rural, en Hamersley Range, que está ubicada en Pilbara, que es una de las zonas, además, justamente más bonitas de Australia, ¿no? Está la Australia occidental, esto está en el noroeste del país, arriba a la izquierda, noroeste, pero, como te decía, desgraciadamente, pues tiene el dudoso honor de ser la ciudad más tóxica de todo el continente y, además, de hecho, se la conoce como el Chernóbil australiano. ¿Pero por qué? No hay coches, si son muy poca gente no tendrá contaminación de coches, ¿no? Hay empresas, no. hay fábricas, no sé. Sí, hay muchas cosillas por ahí. El tema, si quieres te doy 4 datos, si quieres, para situarnos un poco de historia, ¿no? Porque Wittnum, os pongo en situación, se funda a principios de la década, los años 20, en 1930 más o menos, y es una zona de explotación de minas, pero unas minas muy concretas, que son las minas de asbesto azul. Y ahí tenemos la problemática, ¿no? El asbesto azul es una variedad impura del amianto, que es este mineral, pues de esas microfibras tan finitas y afiladas, que tiene pues eso, muchas propiedades aislantes, acústicas, y va fantástico para muchas empresas y de hecho en el mundo se utiliza muchísimo pues para revestir tejados, o se utilizaba revestir tejados, aislar mamparos de avión, que tiene muchas aplicaciones. Solo tiene un problema, que causa la muerte cuando lo manipulas, respiras sus fibras, etcétera, etcétera. Vaya problema, dice, solo tiene un problema que te lleva a la tumba. Correcto. Y el tema es que durante la segunda, más bien después de la Segunda Guerra Mundial, pues claro, muchos inmigrantes llegaron a toda esa zona buscando trabajo. Y claro, en Wittnum había mucho trabajo, aunque los trabajadores, pues claro, no sabían que había un peligro ahí, ¿no? Y, escondidos, se hacían, pues imagínate, en esas minas, turnos de trabajo de 3 meses a 2 años. No había ningún tipo de extractor de aire en las minas. Había polvo de asbesto y fibras de estas en suspensión. Pero tú imagínate, meses, incluso años respirando pues todas esas fibras. Pues la verdad que eso no pintaba nada bien. ¿Qué pasó cuando aparecieron los primeros casos? Pues claro, realmente todos esos casos empezaron a aparecer, enfermedades respiratorias en la gente. Llegó un médico a la población de Wittnum para investigar un poco sobre el terreno y el veredicto fue claro, ¿no? De que la población tenía que irse de allí, pero ya mismo debía de abandonar la ciudad ya, porque el aire que estaban respirando era totalmente tóxico y se estaban envenenando sin ser conscientes de ello. Pero claro, a pesar de esa alerta, la mayoría hizo caso omiso de esta advertencia. Ahí está un poco el problema. Claro, la mayoría de gente necesitaba trabajar, necesitaba el empleo, y cuando empezaron a tomárselo en serio, pues ya era demasiado tarde. ¿Hubo muchos afectados? Sí, hubieron, más de contabilizadas, seguras, unas 2.000 personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el asbesto.
Pero claro, teniendo en cuenta que el cáncer puede desarrollarse hasta 50 años después de haber estado en contacto con este amianto, pues claro, lo más probable es que aparezcan muchos más casos próximamente, porque eso a ciencia cierta no se sabe. ¿Sigue funcionando la zona? ¿Cómo está en este momento? No sigue funcionando, no, que va, para nada. De hecho, en los años 60 a finales de los 60 se cerraron las minas. Pero claro, ¿cuál fue el problema? O al menos otro de los problemas, pues que no se hizo ningún tipo de esfuerzo para rehabilitar el territorio y en la actualidad pues todo el lugar sigue siendo potencialmente tóxico. Claro, el tema es que eso no ha evitado que los curiosos se acerquen, ¿no? El gobierno pues ha llegado a eliminar White de los carteles de las carreteras, lo han borrado de los mapas oficiales, pero es claro, eso no es suficiente para desalentar pues a veces a algunos inconscientes, ¿no?, que se atreven a acercarse. Yo siempre digo porque esto está enclavado dentro de esos lugares de turismo oscuro, cuando se practica el turismo oscuro hay que hacerlo con cabeza, chicos. Es decir, si te interesa el lugar, me parece fantástico, la historia es muy interesante, pero hay que hacerlo con cabeza. No puedes presentarte en un lugar potencialmente peligroso y dañino para tu salud, ¿no? De hecho, fíjate que toda la población de White fue desalojada en la década de los 80. Y ahora viene lo bueno, excepto algunos vecinos que se negaron en rotundo a abandonar pues su ciudad. Y ellos dicen pues bueno, que no tienen miedo al riesgo extremo de cáncer, aunque lo aceptan como una posibilidad, pero no como una certeza. Así que imagínate, espero que sigan teniendo suerte. Tú que eres una lady con cabeza, ¿irías a este lugar protegida, supongo, con máscaras, etcétera, por verlo, o no tiene mucho que ver? A ver, no, me interesa, estos lugares a mí me interesan. Lo que ocurre es que, claro, es complicado. Tú imagínate, en esta gente que han respirado esto, lo que les provocó, no sé si me la jugaría. Tú puedes ir muy, muy preparado, por supuesto que sí. Pero bueno, a veces hay que poner en la balanza un poco todo esto, ¿no? Imagínate inhalar de manera continuada todo esto a esta gente, madre mía, no les provoca un tipo de cáncer, bueno, la asbestosis, vamos, que es como se le conoce, que es un tipo de cáncer de pulmón que te acaba impidiendo respirar y luego te acaba causando la muerte. Entonces, a ver, la realidad no sé si vale la pena. Ahí está un poco el tema, ¿no? Además, piensa una cosa. Hay muchos sitios para descubrir todavía, ¿no? Pero claro, hay muchos sitios para descubrir. Hay que poner un poco en la balanza lo realmente... si te va la vida en ello, es decir, está muy bien que se conozca, que investigues y que sepas del lugar, pero a veces hay que valorar un poco, ¿no?, todo esto. Un caso similar, por ejemplo, es en Chernóbil, ¿no?, en la ciudad fantasma, ¿no?, de Pripyat, que es un lugar que llama muchísimo la atención y a mí también me llama la atención. El problema pues es que ese lugar pues potencialmente sigue siendo radioactivo. Ya, no todas las zonas. Fíjate la cantidad de gente que está yendo ya ahí a hacer un turismo como el que a ti te gusta, ¿eh? Sí, lo sé. Y yo en los libros que he escrito hablo de ello, de la cantidad de gente que va, pero claro, hay que tener en cuenta que las medidas de seguridad allí, la verdad es que brillan un poco por su ausencia. Te dan ahí vas con un guía, evidentemente, vas con un contador Geiger que te va diciendo, oye, mira, pues esto es más radiactivo, esto no, ves por aquí mejor, por otro lado no. Te dan una especie que si puedes pagar un extra, que te dan como una especie como de traje ahí de plástico, supuestamente, pero a ver, si eso es de los chinos, eso no te tapa nada, eso es surrealista, ¿no? Entonces es más bien mental, ¿no?, para que tú pienses que vas protegido, pero realmente para nada protegido. De hecho, te recomiendan que cuando vas allí tires toda la ropa, zapatos y todo lo que hayas podido llevar, ¿no? Entonces, bueno. Vale, pues ahí nos vamos entonces, ¿vale? Venga, no, mejor conocer la historia, pero lo dejamos a un lado, va. Hecho. Sin embargo, hay muchos sitios oscuros e interesantes para conocer. Miriam es una experta. Forma de contacto contigo, y hay un libro que se llama Dark, ¿cómo era? Turismo Dark. Ahí el volumen 1 y el volumen 2, mira. O sea, para que tengáis un guía de viajes de estos interesantes, sí. Hasta que os canséis. Sí. Y está preparando seguramente un tercero y un cuarto, ¿no? Ahí estamos trabajando duro. Vale. ¿Forma de contacto contigo, Miriam? Pues sí, por Instagram me podéis encontrar, como bien dice aquí el amigo Miguel, Dark Lady BCN de Barcelona. Como siempre, un placer, Miriam. Un placer, un besito a todos. Seguimos viajando juntos. Un beso, hasta prontito. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Últimos días para poder asistir a ese congreso extraordinario de vida después de la vida en Albacete. El congreso extraordinario de primavera. Rafa Campillo, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo vamos? Repíteme la gente que va a estar en ese congreso para los que todavía no se han dado cuenta y no se quieran perder la oportunidad de estar ahí. Muy bien, pues mira, van a estar con nosotros María Belón, Miquel Lizarralde, doctor Juan José López, doctora Rosana Mainar, Esther Moreno, Andrés Olivares, Miguel Pedrero, Begoña del Campo Zafra. Y luego, pues en el tema de música, estará con nosotros Sara Veneros y su grupo y Camerata de Castilla-La Mancha. En el Palacio de Congresos de Albacete, un lugar, no sé cómo lo hace Rafa, pero cómo se llena de magia, ¿verdad? Sobre todo cuando encienden también esas lucecitas, cuando reciben mensajes del más allá, supuestos mensajes del más allá, hay que decir, yo tengo que decirlo así, y cómo se llena de esperanza la gente que va al Congreso, ¿eh? Sí, bueno, además es que lo dicen los propios ponentes, ¿no? Cuando llegan, dicen que hay un ambiente muy especial, una energía muy especial y mágica, y bueno, pues eso es, digamos que algo que nos acompaña desde el año 2001 que empezamos con estos congresos. 25 años de haciendo. ¿Sabes de quién es culpa eso? Tuya y mía, ¿eh? No, pero eso, tuya. No, hombre, no fastidies. Tuya. Tú estás ahí desde el principio y me acuerdo del programa primero que hicimos y bueno, fue un éxito gracias a la difusión que le disteis en Espacio en Blanco, sin lugar a dudas. Vida después de la vida, 26 y 27 de abril, Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete, forma de contacto para que quieran aprovechar esos últimos días para estar contigo. Sí, estamos calentando motores, quedan muy poquitos días y para inscribirse hay que entrar en la página web vidadespuesdelavida.es y ahí viene la información de los ponentes, el proceso para inscribirse, etcétera, etcétera. Pues enhorabuena por el trabajo y que sigas, que celebremos más de 25 años. Fuerte abrazo, Rafa. Seguro que sí, un fuerte abrazo, Miguel. Buenas noches. Hasta prontito. Tenemos que hacer una pausa obligada, 5 minutitos serán más o menos con la actualidad y después regresa al mundo de los misterios aquí a Radio Nacional. Hay más enigmas esperando y nuestras redes sociales están abiertas, Blanco Radio RNE y 633 50 50 11 por si queréis mandarnos alguna nota de voz y decirnos desde qué parte del mundo estáis escuchando. En la segunda hora tenemos pendiente un viaje por el mundo de la música con 2 invitados muy especiales. No os lo perdáis. Nuestros compañeros llegan con la información y después nosotros regresamos. Hay más Espacio en Blanco esperando.